nos da un informe sobre nuestros temas de actualidad vinculados a la política, la economía y sobre todo saber la opinión de encuestados en todo el país respecto de los temas centrales que nos están ocurriendo en esta Argentina. Saludamos a Gustavo Córdoba, que es justamente el director de Suban Córdoba. Hola Gustavo, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo estás? Laureano, Silvia, Marcelo, qué placer, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Me gustaría primero poner un contexto nacional para después irnos al eje central del informe, que fue justamente la Argentina y el mundo, ¿no? Esta relación conflictiva que venimos teniendo con algunos países, lo último fue España, pero tenemos antecedentes para arriba. Lo primero que me gustaría preguntarte, Gustavo, es qué surgió respecto de la imagen del gobierno y sobre todo, ¿lo sigue bancando una mayoría o no es así? Mira, en principio es bastante alto el porcentaje de personas que todavía tiene una imagen positiva tanto del presidente como de su gestión, ¿no? Nosotros la tenemos en torno al 46, 47%. Uh-huh. Es estable, es decir, que este apoyo lo viene teniendo en los últimos 3 meses, pero para nosotros también es estable que tenga diferencial negativo, esto es que el rechazo es superior a la aprobación. Dicho esto, decirte que lo que hemos notado con esta idea de medir algunas cuestiones de política internacional, que si bien no son muy populares, ¿no? En el sentido de que no son de dominio público, o al menos no hay que, yo no veo que la gente le preste mucha atención. Sí es cierto que este gobierno ha tenido enfrentamientos, como bien planteaste vos, con el presidente de Colombia, con el presidente de Brasil, con los chinos, con España. Entonces, la verdad es que nos pareció importante por allí ver y registrar si la mayoría de la sociedad argentina estaba en línea con la política exterior que estaba proponiendo el gobierno, ¿no? Y la verdad que nos hemos encontrado con una sorpresa importante, porque si tomamos en cuenta a los países que la gente nos dice que son los más importantes o prioritarios para que la Argentina tenga buenas relaciones diplomáticas y comerciales, fíjate, en primer lugar, 93% Brasil. De más está decir las declaraciones de Milei antes de ganar las elecciones con Lula y etcétera, ¿no? Uh-huh. De hecho, Lula no vino a la Asunción y sí vino Bolsonaro. Exacto. Después, Alemania, que no dijo mucho de Alemania, pero sí de China, que es el tercer país con el 82%. Bueno, qué decirte, que los chinos tienen muchas llaves respecto de la economía argentina, Uh-huh. y por supuesto, Milei se tuvo que comer una por una todas sus palabras que dijo respecto de China y mandar a su canciller a pedir disculpas y a cerrar algunos tratos. En cuarto lugar tenemos a Estados Unidos, que Milei tiene una buena relación con ese país. Y en quinto lugar está España, con el 73%. Fíjense, Brasil, China y España en los primeros 5, que determinan una escasez de una mirada internacional de parte del gobierno, ¿no? Si a eso le agregamos la postura, qué tan relevante es para el gobierno o para Argentina que Milei respalda a Israel y a Estados Unidos, un 53% nos dijo que era poco relevante, contra un 42% que sí lo era. Y cuando lo bajamos a qué tan relevante es que Argentina apoye a Israel, ¿no? Ahí ya lo irrelevante sube al 60% y lo relevante se queda en el 35%. Para finalizar el tema internacional, medimos el tema Malvinas, el tema soberanía. 95% está de acuerdo que las Malvinas son y serán argentinas. Contrasta mucho eso con el dato de la posición del gobierno de Milei sobre Malvinas es muy favorable a Inglaterra, que está de acuerdo un 55%. ¿Vieron? Tanto hablar bien de Thatcher, tanto hablar bien de los ingleses, finalmente lo único que logra Milei en esa postura es socavar la percepción de los argentinos respecto de qué importancia le damos, ¿no?, a la soberanía de Malvinas desde el gobierno. Exacto. Hay un dato más, que es que tanta prioridad percibe la persona que respondió la encuesta respecto de la postura del gobierno sobre la recuperación de las Malvinas. El 57% nos dijo que percibía una baja prioridad del gobierno contra un 40% que veía una alta prioridad. Así las cosas en materia de política internacional. Como ustedes verán, si bien no es un tema de masividad de opinión pública, es
un tema que el gobierno se ha llevado seguramente más de una sorpresa. ¿Y qué tan relevante es la importancia que Milei le está dando a Israel? Bueno, yo creo que es superlativa, ¿no? Y la verdad es que es un país que está en conflicto, todos los organismos internacionales han tenido, digamos, manifestación de condena hacia el genocidio que está produciendo Israel en los distintos sectores de Palestina. Así que nada, ahí, sobre todo el abandono de las posiciones de neutralidad a las cuales nos tenía acostumbrada la diplomacia argentina, ¿no? Me parece que ahí hay un punto en el cual Milei fija su agenda, no le consulta a nadie y avanza, para bien o para mal. Y esto me parece que es un problema, ¿no? Porque muchos sectores de la Argentina no comulgan con esta política exterior del gobierno. Uh-huh. Relacionado con la imagen de Milei, me parece interesante porque le consultan con qué palabra negativa describiría a Milei y con qué palabra positiva. ¿Cuáles fueron los resultados? Qué locura. La palabra que más salió fueron todas, cuando hablamos de la negatividad para definir a Milei en una sola palabra. Es decir, todas las palabras que uno se puede imaginar. Violento, después, agresivo, maleducado, brutal, tirano, ignorante, desagradable, irresponsable, ¿no? Y con una palabra positiva, fíjense que economía, león, disruptivo, cambio, cumplidor, audaz, progreso, astuto, imparable. Es decir, características bien distintas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Respecto a la imagen negativa, si hacemos un repaso de todas las figuras políticas que tenemos hoy, a todos o a la gran mayoría, por lo que veo, lo negativo está por encima en porcentaje. Solo 1 o 2 zafan, ¿no? Sí, lo cual es normal en un contexto de crisis económica, ¿no? Uh-huh. En un contexto de bonanza económica, posiblemente los dirigentes políticos tendrían o recibirían una mejor calificación. Quizás los únicos que se están salvando aquí son Leandro Santoro, que tiene diferencial positivo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y no mucho más, ¿no? Sí. El resto de todos los dirigentes que pertenecen al gobierno de La Libertad Avanza, de los libertarios, tienen diferencial negativo. Como mención, déjenme mencionar, sí, valga la redundancia, la posición de Daniel Scioli, que tiene casi un 80% de imagen. Sí, sí, 17, estaba mirando, 17% de positivo nada más tiene, nada. Sí, es increíble. A Milei le beneficia en su imagen, digo, porque es muy poca la diferencia que hay entre negativo y positivo, estamos hablando de 46 positivo, 52 negativo. Cuando se indaga sobre el por qué, influiría que está, muchos dicen, cumpliendo con lo que dijo en su momento, cuando en campaña. La imagen cada día es un elemento más marginal para hacer análisis político. Tiene su importancia, pero ya no tiene tanta importancia como antes, ¿no? De hecho, en términos electorales, tener hoy diferencial negativo no es un problema, al contrario. Uh-huh. Es cada vez más normal porque como vivimos constantemente en crisis y la dirigencia política está claramente con perfiles negativos, es muy común que vayan a enfrentarse a las elecciones dirigentes con diferencial negativo. Entonces, ahí gana el menos peor, no el mejor. Uh-huh. Así que yo les diría que es bueno para tenerlo como una referencia, pero no quizás como la más relevante o la más importante en este momento. Gustavo, la gente que lo apoyaba siempre decía, no, hay que hacer el esfuerzo porque hay esperanza en que esto va a mejorar. ¿Esa esperanza se refleja en las respuestas? Hay como una cuestión, una creencia irracional, ¿no? Porque hay, lo que hemos detectado en este estudio, que hay como un 30% de personas que responden siempre a favor de las posturas que están a favor del gobierno, pero lo hacen, y entiendo yo, con el ánimo solamente de defender al gobierno. Es decir, que digan que hoy llegan a fin de mes y que pueden ahorrar, el 15% que dice eso son solamente votantes de Milei. O, por ejemplo, cuando planteamos que los salarios le están ganando a la inflación, ¿no? Que fue una frase que el propio Milei la pronunció días atrás. El 70% está en desacuerdo con esa frase y un 30% está de acuerdo. Es decir, que ellos están cobrando sueldos que le ganan a la inflación. La verdad, yo no conozco ningún salario hoy que le esté ganando
a la inflación en la República Argentina, ni siquiera camioneros son los que tienen la mejor o una de las mejores paritarias. Entonces ahí esto es como que nos damos cuenta que hay un nivel de apoyo que va más allá de lo racional, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay otra frase: el Estado no está para gestionarlo, sino para desguazarlo. Sí. Hay un 29% que está de acuerdo con esa frase. La otra frase es muy que fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Me dejaste mudo. Sí. ¿No? La otra frase es el ajuste. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga la política? Y el 70% está diciendo que no lo paga la política, sino que el 70% también dice que lo paga la gente, lo pagamos todos. Y hay un 30% que dice que no lo pagamos todos. Es decir, claramente esos son los votantes núcleo duro extremo de Milei, que son como una especie de negadores, ¿no? Que son aquellos que dicen, bueno, que tienen expectativas favorables de que esto en algún momento va a arrancar. Ahora, déjenme decirles que desde mi humilde punto de vista, el problema que tiene Milei aquí ahora es no tener una oposición fuerte, sino que el problema más grande, el enemigo más fuerte que tiene Milei es la falta de tiempo. El gobierno de Milei no está logrando sostener en tiempo y forma una recuperación de la economía. Y hasta el día de hoy, en estos meses que lleva gobernando, lo único que puede sostener como un éxito es el que siga el DNU instalado. Porque todo lo demás que intentó el gobierno fueron derrotas que el gobierno termina vendiendo como victorias, pero a la postre, al fin, la ley ómnibus no salió, la ley bases tampoco, y es muy difícil que el gobierno, con la actitud que tiene para con el Congreso Nacional, tenga una postura, digamos, favorable. Gustavo, en todo esto que acabamos de hablar, ¿cómo se inserta lo que está pasando en Misiones? Y sobre todo vos que hablás con un montón de colegas politólogos de todo el país, ¿cómo están siguiendo en otros lados lo que pasa acá en la Tierra Colorada? Con mucha preocupación, porque la situación de crisis debería haber sido resuelta mucho tiempo antes, ¿no? Es malo para la sociedad, es malo para el gobierno, es malo para todos en general que un conflicto se suspenda y se mantenga en el tiempo. Eso de por sí ya es una caracterización muy, muy por arriba, ¿no? Porque al no vivir en misión y no estar y leer solamente medios, es como que tengo menos información, pero me gustaría que esto tenga una resolución pronta, ¿no? Porque de verdad Misiones es una provincia que se caracteriza por ser muy distintiva en el contexto de las provincias del NEA y del NOA, y tiene un potencial enorme, así que todo tiempo que pierda la provincia en mejorar día a día es tiempo perdido. Desde afuera, el análisis que se hace, si el conflicto lo ven como provincial o como nacional. No, es nacional y provincial al mismo tiempo, ¿no? Más allá de que las políticas recesivas del gobierno nacional han impactado en Misiones y en todas las provincias, está claro que también ha colaborado cierta gestión provincial, la actual y sobre todo la anterior, que quizás, no pagaron sueldos que estuviesen a la altura de la inflación que se iba gestando, ¿no? Ahí hay un tema que está en Misiones, pero también está en el resto de las provincias. Es una cuestión, yo creo que de tiempo, y haría muy bien el gobierno nacional de brindar auxilio a todas las provincias. Lo que pasa es que este es un gobierno que se fija no más en los números macro, no en la micro. Entonces, ¿qué importa? Es como le contestó Milei a un periodista, ¿no? De que la gente no llega a fin de mes. No, llegan, porque si no estarían muertos, dice el presidente. Entonces, es realmente dramático ver cómo se ha normalizado la crueldad en la Argentina, ¿no? Sobre todo pensando en esto de que es nacional y provincial, ¿te sorprende que el gobierno nacional no haya aparecido en la jurisdicción, que no haya intentado un acercamiento, sino más bien en algunos casos hasta fogoneado el conflicto, en las palabras de Esper, en un principio de la propia Bullrich? No, yo creo que el gobierno, este gobierno es uno de los gobiernos más porteño-céntricos de los últimos 3 que tuvimos. Y quizás no conoce el interior, ni tampoco tiene el incentivo para ir a recorrer un problema, porque creo que deben pensar que si van a Misiones, los problemas se le van a ir a ellos o los van a responsabilizar a ellos, ¿no? Es decir, que tampoco se puede esperar que en adelante haya algún tipo de asistencia en un país que estábamos acostumbrados a que el ministro del Interior era el primero en tirar el salvavidas al que estuviera en problema. Sí, pero fíjate, cuando fue el tornado en Bahía Blanca,
la mercadería la tenían guardada y no brindaron ningún tipo de auxilio. Cuando fue lo del dengue, hacía falta repelentes, había repelentes en el depósito de Villa Martelli y el gobierno nacional no lo sacó. Y era una emergencia. Entonces, ahí hay un punto que me parece que se ha normalizado la crueldad, ¿no?, de parte del gobierno nacional. Y esto afecta a todas las provincias por igual. ¿Y aún así los gobernadores le van a dar apoyo en el Congreso para su ley o no? Es difícil la postura de los gobernadores porque creo que no entienden todavía cómo tratarlo a Milei. Y como tampoco hay una acción coordinada de los gobernadores, cada uno actúa según su leal saber y entender. Así que es realmente complejo, ¿no? La verdad, si vos me preguntás a mí, Lau, a mí no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de los gobernadores de la Argentina en este momento. Gustavo, gracias como siempre por tu amabilidad. No, al contrario, fuerte abrazo. Un abrazo grande para vos y para Paola también, de nuestra parte. Gracias. Gracias. El magíster Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, hablándonos primero de su domingo de datos. Este informe realmente muy interesante. Después vamos a ver si en la web de Primera Edición